Hola, 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 hola. Bueno, pues soy Rocío, estudiante de psicología de la UNED y tengo una cara de estudiar, pero bueno, es lo que hay. Como sabéis, el tema uno no se estudia. Es que, espérate, es que no he empezado ni... Vale, eso, que voy con la asignatura de pensamiento, que yo no sé, ya estoy y vamos, on fire. Vamos a ver, vamos con la asignatura de pensamiento y no entra el tema uno en el examen, pero hay que leerlo y yo lo voy a leer. Bien, el tema uno va de la psicología del pensamiento, esbozo histórico. Introducción. A la hora de abordar la delimitación del concepto de pensamiento, no podemos obviar la estrecha relación entre concepto y método. La psicología científica se entiende como un sistema de descripción, explicación y predicción de la ciencia empírica del comportamiento. El psicólogo parte de una formación teórica sobre su objeto de estudio en la que se describe, se explica y se prevén las consecuencias de dicha teoría en caso de ser correcta. Estas consecuencias adoptan la forma de predicciones que serán contrastadas como hipótesis dentro de un determinado marco metodológico. En definitiva, nuestra ciencia empírica depende de los datos derivados de la observación o de los procedimientos experimentales que operan sobre un contexto que es informativo en la medida en que se encuentre guiado por técnicas apropiadas. Cuando se hace referencia a los datos, debemos tener en cuenta que estos están enmarcados en una metodología, que a su vez se encuentra estrechamente vinculada con una postura teórica. En este sentido, es recomendable que en cualquier análisis de los principios que subyacen a un método experimental se deba establecer de antemano los supuestos asociados con el planteamiento teórico. De esta forma quedarán delimitados los supuestos y el procedimiento que busca dar contestación a las preguntas formuladas, intentando evitar la tendencia a la confirmación de las hipótesis. Como iremos viendo, los desacuerdos con respecto al estudio del pensamiento humano son muchos. También veremos cómo la psicología científica no limita la posibilidad de descubrir la naturaleza de su objeto de estudio a través de su apelación directa a las cosas como tales o por medio de un análisis conceptual. Cuando existe confusión conceptual, su esclarecimiento ha de surgir de los datos obtenidos por la aplicación del método científico y del progreso de las técnicas metodológicas. Punto 2. La psicología de la conciencia. Wilhelm Wundt, fundador del primer laboratorio de psicología de la Universidad de Leipzig, en su libro Los principios de la psicología fisiológica, presenta la psicología como una disciplina científica independiente y no reduccionista, aunque complementaria a la anatomía y la fisiología. La psicología experimental, como nueva disciplina, se planteaba el estudio científico de la conciencia y de sus procesos a través de la propia experiencia del sujeto. El modelo de conciencia y de sus procesos a través de la propia experiencia del sujeto. El modelo de investigación era el de las ciencias naturales, aunque basado en la experiencia inmediata, y haciendo uso de la autoobservación controlada bajo determinadas condiciones experimentales. Este tipo de introspección, guiada por el control experimental, buscaba el rigor necesario para la psicología científica. Sin embargo, Wundt entendió que el método experimental que proponía no era válido para todos los aspectos de la psicología. Por ejemplo, las actividades mentales que no estaban directamente sujetas a la influencia de la estimulación física no podían ser abordadas dentro del contexto experimental del laboratorio. Sostuvo que estos procesos mentales podían estudiarse indirectamente por medio del análisis de sus productos, tales como el lenguaje, las creencias y las costumbres, y que su comprensión podía ser fruto de un análisis de la experiencia histórica y cultural. Con este tipo de análisis se podía acceder a aquellos aspectos de la conciencia más alejados de las respuestas sensoriomotoras. Wundt enmarcó la psicología dentro de la fisiología con el fin de otorgarle al prestigio y reconocimiento que necesitaba para constituirse en una ciencia, pero su planteamiento teórico con respecto a la relación mente-cuerpo era que ambos procesos seguían cursos paralelos. El mundo físico o los acontecimientos externos provocaban paralelamente procesos corporales y mentales sin una relación causal entre ambos. Por tanto, el objeto de la psicología era describir y analizar los elementos de los procesos conscientes y determinar los principios que rigen las conexiones entre estos elementos. El método más adecuado y directo para este estudio era la introspección, entendida como la observación controlada de la experiencia consciente bajo condiciones experimentales objetivas. Este estudio de la conciencia perseguía la identificación de sus elementos fundamentales. El análisis de dichos elementos pretendía explicar la experiencia consciente como un todo, y no como resultado de reducir lo complejo a lo simple. De especial interés para la explicación de la síntesis de los elementos en unidades más amplias, que fue el intento de estudiar experimentalmente la percepción. Este concepto comprendía dos aspectos básicos de la mente:
La experiencia mental se entendía como unidad y no como un compuesto de elementos, y como una unidad con actividad propia frente a la concepción de la mente como una mera proyección pasiva del medio externo. El concepto de percepción se convirtió en la base de las actividades mentales superiores, siendo el nexo unificador de la primera teoría psicológica experimental, al desempeñar las actividades de síntesis y análisis de los acontecimientos mentales. Estos experimentos constituyeron el primer intento sistemático de someter los procesos psicológicos superiores a una rigurosa investigación de laboratorio. Sin embargo, los discípulos de Wundt prefirieron abandonar el estudio y la síntesis a favor de una psicología sensoriomotora más sencilla. Aunque la psicología de la Gestalt reinterpretó algunas ideas de Wundt, el término percepción se perdió y no ha vuelto a resurgir. Titchener, discípulo de Wundt, rechazó la psicología ganzheitsk, totalizadora, de Wundt y defendió una psicología reduccionista, basada en las sensaciones. La psicología estructural, bautizada así por Titchener, sostenía que todos los contenidos mentales se podían categorizar en tres tipos: imágenes, emociones y sensaciones puras. Las imágenes y emociones eran a su vez unidades complejas que podían descomponerse en grupos de sensaciones. Así se entendía que todo pensamiento complejo podía analizarse en función de las sensaciones elementales. El contenido de la conciencia era el dato psicológico. Titchener entendía que el interés de la psicología era principalmente morfológico, dado que sin un análisis de la estructura mental no podían comprenderse las funciones. El método utilizado para la investigación también era la introspección, definida como una técnica que requería la descripción controlada de las sensaciones internas, mientras se realizaba una tarea o se atendía a un estímulo. Esta técnica suponía largas horas de entrenamiento, con el fin de que el sujeto experimental pudiera dar cuenta de sus experiencias en términos de las sensaciones más elementales y se evitara el error estimular. Este error consistía en informar sobre las propiedades conocidas del estímulo y no sobre la experiencia sensorial misma. Así, se buscaba la aprehensión inmediata de los hechos de la experiencia consciente sin que estuvieran contaminados por la experiencia anterior. El objetivo de esta metodología consistía en la identificación de los átomos del pensamiento, cuya ley de combinación era el principio de la asociación. La introspección fue muy criticada como técnica analítica, porque partía del supuesto de que los fenómenos compuestos podrían discernirse en sus elementos constitutivos por el mero hecho de la reflexión. Esta técnica presentaba uno de los errores más graves en el método científico: la falta de independencia en el acceso para poder observar públicamente tanto la causa como el efecto de la teoría. Por su parte, Kulpe, otro discípulo de Wundt de la escuela de Wurzburgo, se propuso estudiar experimentalmente el pensamiento, aumentando la complejidad de las tareas y pidiendo a los sujetos que describieran los procesos de pensamiento que les habían conducido a dar una respuesta. Fruto de estos experimentos fueron dos resultados de vital importancia para el desarrollo posterior de la psicología del pensamiento. 1. Se encontró que los sujetos mostraban invariablemente una preparación genérica ante la tarea que se les representaba. Las instrucciones preliminares orientaban hacia el tema general, dando lugar a una preselección entre el conjunto de respuestas a disposición de los sujetos. El descubrimiento de esta disposición mental o tendencia determinante supuso un rechazo de la explicación asociacionista del pensamiento. Esta tendencia determinante puso de manifiesto el carácter directivo del pensamiento, que ya no podía describirse como un mero proceso de asociación libre. Los objetivos o las metas de la tarea experimental tomaban así las riendas del pensamiento. Segundo, el segundo resultado que iba en contra de la psicología experimental de la época era la afirmación de que el pensamiento podía carecer de imágenes. Los experimentos de la escuela de Wurzburgo mostraban que, a pesar del entrenamiento en el método introspectivo, los sujetos informaban de estados mentales en los que no se detectaban imágenes. Estos estados mentales, sin embargo, sin imágenes, se interpretaron finalmente como los indicadores conscientes del pensamiento, admitiendo que el pensamiento propiamente dicho era un proceso inconsciente. Los resultados de la escuela de Wurzburgo causaron polémica en la psicología experimental de la época.
Las consecuencias de dicha polémica pusieron de manifiesto que el objeto de la psicología científica no tenía que reducirse solo a los fenómenos de conciencia, ni al análisis de su contenido, y que la introspección analítica era un método poco fiable, quedando desacreditada como método científico. Punto 3. La psicología de las funciones mentales. La corriente funcionalista norteamericana, constituida por diversas y variadas líneas de investigación, surge como una postura alternativa y opuesta al estructuralismo. La psicología funcionalista supuso un cambio de enfoque en el que se pasaba la introspección de los contenidos de la mente a la introspección de sus funciones y propósitos. El objeto de estudio se redefinió en términos de las propiedades funcionales de los procesos mentales y no por sus contenidos conscientes. El funcionalismo acentuaba la significación funcional del comportamiento como adaptación al medio, y la mente se concedía como mediadora entre el medio y las necesidades del organismo. El interés primordial era el estudio de la utilidad de la conciencia y de la conducta, y ese interés logró abrir nuevos campos de investigación psicológica, tales como el estudio de diferencias individuales, el aprendizaje animal y humano, la psicología evolutiva y patológica. Así, el funcionalismo se caracteriza por una postura ecléctica en la que se aceptan diferentes objetos de estudio y técnicas de investigación. El funcionalismo se considera como la primera escuela de psicología norteamericana y John Dewey se reconoce como su fundador. Los antecedentes de esta corriente son europeos. La teoría de la evolución de Darwin, el estudio de las diferencias individuales de Galton, los estudios de la conducta animal de Romances y Morgan, aunque especial mención para la psicología del pensamiento que merece la psicología del acto de Brentano, quien interpretaba el acto mental como aquello por lo que la mente entra en contacto con el mundo. Para Brentano lo fundamental era estudiar lo que hace la mente, siendo el contenido mental menos importante que el acto mental que aprehende el fenómeno. La propiedad fundamental de la conciencia era la intencionalidad, por la que cualquier experiencia solo tiene sentido cuando se entiende como un acto mental referido a algún objeto. De acuerdo con la propuesta de Brentano, la psicología empírica debe, en primer lugar, hacer una descripción de la experiencia subjetiva por medio de la intuición. Esta fase intenta delimitar el propio campo de investigación psicológico en un nivel precientífico, cuya tarea es la clasificación de los actos. La psicología empírica, en segundo lugar, tiene como tarea establecer la psicología científica, encontrando la evidencia de las relaciones causales entre los fenómenos hasta alcanzar el nivel fisiológico, psicología genética. Lo que perseguía Brentano era lograr una psicología experimental con un fundamento epistemológico. Sin embargo, su mayor influencia fue en el campo de la filosofía y su repercusión más inmediata fue la fenomenología de Husserl. En Alemania, Ebbinghaus cambiaba la perspectiva del estudio de los fenómenos mentales, buscando la identificación de las leyes cuantitativas que daban lugar a las asociaciones en lugar de la identificación de la estructura de los propios estímulos. El objeto de la investigación psicológica era el propio rendimiento de los sujetos en tareas experimentales y no las introspecciones sobre los estados mentales. Ebbinghaus pretendía establecer las curvas de aprendizaje bajo diferentes condiciones experimentales, con el fin de aislar y estudiar la memoria como una función en la que el efecto del contenido se había neutralizado. Este afán de desposeer el material experimental de toda significación para poder tratarlo como unidades constantes e intercambiables provocó que sus experimentos se criticaban por su artificialidad. El funcionalismo, que era mentalista, emprendió el estudio de la vida mental en una trayectoria que empezaría por el estudio introspectivo de la actividad mental y culminaría en el estudio de la actividad solo como conducta manifiesta. Poco a poco la tendencia a considerar que la conducta era el objeto de estudio de la psicología y que la introspección resultaba innecesaria desplazó a los procesos mentales del ámbito de la psicología científica. Punto 4. La psicología conductista. Abandono y destierro de los procesos mentales. En contraposición, el estructuralismo y funcionalismo, y bajo la influencia del pragmatismo, Watson y su escuela conductista determinaron la naturaleza de la investigación psicológica de los siguientes 40 años. Este autor sostenía que el método de la psicología debería ser un método objetivo en el que se pudiera manipular las variables del entorno para poder determinar sus efectos sobre la conducta observable. Por tanto, en la búsqueda de las leyes y principios de la predicción y control del comportamiento observable,
las relaciones entre estimulación ambiental y respuesta del organismo. Por ejemplo, Watson opinaba que el pensamiento consistía en actos musculares encadenados en una serie de mecanismos asociativos y que todo pensamiento ocurría en la musculatura periférica como conducta implícita. El pensamiento era solo lenguaje que se emitía para uno mismo y, al igual que el lenguaje, era una conducta más que se aprendía por condicionamiento. Este énfasis en el método objetivo constituye una de las características principales del conductismo descriptivo. Y dos fueron los paradigmas experimentales sobre los que se sustentó el método científico. Luego tenemos el condicionamiento clásico, que es el sobre reflejo del condicionado, y el condicionamiento operante, del Thorndike, que es sobre la conducta de ensayo-error. Luego nos vamos a que para Tolman la experiencia pasada influía en la respuesta actual porque generaba una expectativa. Para Hull solo había una concominante interna de estímulo-respuesta. Y luego está el conductismo radical de Skinner. El objeto de la psicología era la descripción de las relaciones funcionales que se establecen entre las variables ambientales, como son las variables independientes, que anteceden o influyen sobre la conducta y los efectos observados de esa conducta, que son las dependientes, siendo ambas observables. Luego tenemos a Miller, a Kendler y Kendler. Y luego tenemos la psicología de la Gestalt, que es un proyecto descriptivo del pensamiento. Paralelamente a los años del conductismo de Watson, en Alemania surgió una alternativa al estructuralismo, la psicología de la Gestalt. Al contrario que el conductismo, la Gestalt no negaba la legitimidad de la conciencia como objeto de la psicología, sino que se oponía al análisis de la experiencia en sus elementos constituyentes. La Gestalt defendía la totalidad de un fenómeno psicológico y se oponía a su descomposición en elementos más simples, defendiendo que el todo es una experiencia cualitativamente diferente del conjunto de partes más simples. Trabajó principalmente sobre la percepción y la solución de problemas. Las experiencias se entendía como un campo psicológico en el que las partes interactúan y la solución de problemas defendía un campo en conflicto donde Wertheimer propuso la distinción entre pensamiento reproductivo y pensamiento productivo. Luego tenemos el punto 6, la psicología cognitiva, el pensamiento como proceso de información, donde tenemos a Turing, Shannon y Wiener. ¿Vale? Luego tenemos lo que es en sí de esta psicología, en general de todo este tema. Tengo que decir que la psicología cognitiva hereda el método objetivo del conductismo, puesto que mantiene el método experimental para controlar la manipulación objetiva de las variables independientes y la cuantificación de las variables dependientes, y que la psicología cognitiva regresa a los orígenes al estudiar los procesos mentales, que su objeto de estudio no es exclusivamente la experiencia consciente, sino por el contrario, la mayoría de las veces son procesos a los que no se tienen acceso de forma consciente, y el método introspectivo se descarta como tal, aunque se plantea, en algunos casos, la utilización de informes subjetivos bajo una perspectiva distinta y con el nombre de protocolos verbales. Pues hasta hoy os puedo decir de tema 1, simplemente es para que nos lo leamos, porque no entra en examen, pero bueno, así a lo mejor resulta más fácil, no lo tenéis que leer, sino que lo escucháis y listo. Gracias y nos vemos ya en los siguientes temas que sí entran en el examen.